Bien, saludos a todos. En esta ocasión voy a presentarle una plantilla que le voy a subir al canal. Quiero advertir que esta plantilla solamente la voy a subir al canal de Boot Gratis 12, Binarias y Forex. Así que los que estén en el canal de Boot Gratis 12 y quieran trabajar con esta plantilla, pues tendrán que irse al canal, entrar al canal, asociarse al canal y desde allí puedan bajar la plantilla. ¿Okay? Entonces no va a estar disponible en el canal de Bot Gratis 12 solamente. Ahí no va a estar. Así que todos los que estén en Book Gratis 12 y quieran esta plantilla tendrían que irse al canal de Telegram Book Gratis 12, Binarias y Forex. De todos modos, yo voy a dejar el link en el canal de Book Gratis 12, ¿ok? Bien, esta plantilla es muy fácil y muy sencilla. Solamente voy a tomar un par de minutos para explicarla. Ustedes la van a tener que testear una y otra vez, evidentemente. Y la van a testear dentro de la responsabilidad que tiene cada quien con su cuenta, ¿ok? Entonces aquí la van a practicar solamente en demo y aquel que quiera entrar en real está bajo su propia responsabilidad. Yo solamente le hablo desde mi experiencia. Voy a hacer una serie de videos de 5 minutos para subir plantillas de manera que ustedes puedan testearla y voy a subir las que yo considero que son más factibles para todos. Por lo tanto, esta plantilla la estoy utilizando en los mercados de boom y crash. Esta plantilla tiene por nombre Chronex Max Trend. Esta plantilla no me pertenece. Las que voy a subir son aproximadamente 10 que voy a subir. No me pertenecen, pero considero que son buenas plantillas y que ustedes pues la pueden testear una y otra vez y utilizarla. Cada quien se adaptará a la plantilla que más se identifique con él. Esta es de Conex Impulse Max. En este caso está en un MAT 34.9 y la estrategia es muy fácil y muy sencilla. ¿Okay? Puede servir para cualquiera de los mercados. Usted la escogerá. ¿Okay? Voy a tomar el mercado en este caso y voy a dejar claro que en los mercados boom vamos a hacer entradas solamente cazando los spikes. En este caso hacia el alza. Si sabemos que la tendencia es bajista, comúnmente en los mercados boom, pues vamos a cazar esos spikes, ¿ok? ¿En qué consiste? Pues sencillo. Usted va a tomar y va a establecer las EMAs, en este caso de 200, que es esta blanca. Esa sí la va a tener que hacer usted manual. Le da a insertar indicadores y va para, en este caso, tendencia. Y luego le da a Moving Average y a usted allí coloca, en este caso, la 200, el color que usted prefiera y establece la EMA. Así lo va a hacer para cada una de ellas. Aquí hay 3 EMAs. La primera está en 200 periodos simple, la segunda está en 100 periodos simple y la tercera está en 55 periodos smooth. ¿Cuál es esa smooth? Pues sencillo, usted le va a insertar indicadores, tendencia, moving average y aquí donde dice exponencial la va a colocar smooth. Aquí está. ¿Ok? Esa va a 55 periodos. Esa es mi gatillo para accionar, en este caso, la entrada. ¿Ok? Usted la establece así. Voy a repetir. 200, periodo 200, simple. 100, el color que usted prefiera, simple. Y 55, en este caso, la media móvil de 55 smooth. ¿Ok? ¿En qué consiste? Bueno, como yo le voy a dejar el Chronex Impulse Max, se lo voy a dejar en el canal. Usted configura la SEMA y las entradas van a ser las siguientes. Usted busca, primero, en este caso, que vamos a hacer entradas solamente al alza. ¿Okay? En este caso, solamente al alza. Y mi gatillo, en este caso, va a ser la EMA, en este caso, de 55, siempre y cuando me coincida con el MAT. Por ejemplo, acá, cuando ya se me viene el cruce y el MAT me está haciendo que me está diciendo de que puedo entrar y que va y se va hacia la alza, esto sería una entrada perfecta, justo aquí. Aproximadamente, fíjense que estoy en temporalidad de 1 minuto. Esto puede servir para 1 y 5 minutos. He conseguido mejores entradas, pero en 1 minuto va bien. Fíjense que mi entrada hubiese sido acá.
Y perfecto, porque me hubiese agarrado este spike, yo me salgo, en este caso, cuando yo considero de que la EMA de Smooth 55 está muy pegada a la de SIG. Acá no está pegada, yo no me hubiese salido. Pero justamente acá me viene aquí debe venir pronto un spike hacia la alza porque se están separando esta semana. Y seguramente va a venir hacia la alza y pudiera esperar otro spike. Ya eso es la decisión de cada quien, lo van a tener que practicar. Yo comúnmente me salgo al primero, al segundo o al tercer spike de un minuto. Dependiendo como vea, en este caso, la EMA si están pegadas o no. Y si el MAT me está diciendo de que pudiera en este caso venir un spike. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay fuerza en este caso de que pudiera ir, aunque acá se está reduciendo. Yo considero que muy pronto va a venir un spike y en este caso pudiera esperar ese spike. Pero si usted trabaja en scalping, usted entra acá, agarra este spike, y en este caso se sale, pues hubiese agarrado con la inversión mínima, por lo menos hubiese agarrado 1.5 o $2 tranquilamente. Y lo mismo si considera de que la EMA se está separando, fíjense que aquí están como paralelas, muy pronto debe venir un spike, pudiera esperar ese spike, ¿por qué? Porque me lo está confirmando. Entonces, en pocas palabras, siempre considero, uno, que la EMA de 100 esté por encima de la de 200 para las entradas y a su vez que la Smooth de 55 en este caso me cruce también o esté muy cerca para cruzarse y que el MATS en este caso me está indicando de que ya viene una tendencia alcista. En este caso, fíjense que acá hubiese sido una entrada. Acá yo no hubiese entrado. ¿Por qué? Porque tengo las EMAs por debajo de la de 200. Entonces, aunque se hubiese aprovechado, fíjense, porque el MAT así lo dice, pero yo no me confío. Ya vamos a ver por qué. Esta tiene más o menos una efectividad del 90%. Y vámonos para ver otras entradas. Ya acá la van a tener que estar practicando ustedes. Aquí es impenetrable entrar acá. Fíjense por qué, porque están las semas muy pegadas. No hubiese entrado porque no hay confirmación de entradas bajo ninguna circunstancia. Pero acá sí. Aquí sí hubiese yo entrado por lo menos al mercado. Justo. Fíjense que ya me había cruzado la de 55, la de 100. Pero justo hubiese entrado acá, aproximadamente acá. Y hubiese agarrado 1, 2, 3, 4 spikes. Tranquilamente ya me hubiese salido como $8 aproximadamente. O por lo menos 6, no sé, dependiendo de cómo esté el mercado también. Vuelvo a conseguir entradas. Vamos acá, por lo menos estas entradas acá. Acá hubiese entrado. Estuviese justo después de este y acá hubiese entrado y hubiese agarrado todo esto. Más o menos que acá no hubiese salido porque ya se están pegando. Aquí son mis salidas. ¿Ok? Este pequeño no lo hubiese agarrado, ni siquiera esto lo hubiese agarrado porque es mi forma de operar. Usted lo puede practicar, pero mi salida hubiese sido después de estos 3 spikes. Y listo, agarro mi ganancia y me voy. Bien, voy a dejar este video cortico hasta acá. Practíquenlo, sigan esa estrategia, es muy simple, muy sencilla. Y espero que les sirva para aquello, porque esto me lo están pidiendo muchísimo, varias personas en el privado, que suba algún tipo de indicador para los mercados crash y boom. Bueno, voy a subir 10 nada más, de muchos que hay, pero los que yo considero que son más efectivos, y con estas estrategias así de cortas, para que ustedes la practiquen. Bien, voy a dejar el video hasta acá, y bueno, les deseo entonces éxito y buen trade para todos.